Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Duplex Radio, una edición muy especial porque se trata de un programa que cerrará la temporada, esa temporada tan extraña con el COVID por medio. Una edición que se enmarca con el nombre que hemos utilizado alguna otra vez, de Diseñaires, que tiene la virtud de que es un nombre que incluye a diseñadores y diseñadoras, y en el cual hemos elegido sobre todo amigos y amigas del programa y de la revista de Design CV para que sondear un poco el estado de ánimo y analizar un poco el momento actual y el futuro del diseño después de la pandemia. Hola Paco, ¿qué tal? Bien, bien. Estoy bien. Mira, Marisa, mira en qué estoy trabajando. Mira, a ver si te acuerdas de esto. ¿Recuerdas, no? Sí, sí. Bueno, vamos a presentar brevemente, después de presentar a Paco Ballester, a todas las personas que han participado, que van a participar en esta edición especial de Duplex Radio, como digo. En primer lugar, lo digo por el orden que aparece aquí en el Zoom. A Boque Bazán, buenas, Boque. Muy buenas. Vale. A Juanico, también, diseñador industrial de producto. A Marisa Gallén. No voy a extenderme la presentación porque son personajes bien conocidos en el ecosistema del diseño valenciano. Marisa, ¿qué tal? Muy bien. Vale, estupendo. También tenemos a Luis de Mano, que representa también al ámbito de los ilustradores. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, di algo que se te oiga. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Yo muy bien. Vale, genial, Luis. ¿Sí? También, digamos, dentro del ámbito de la ilustración, pero también de la arquitectura, tenemos a Virginia Laurente. ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? Y también, ya más específicamente como arquitecta, a Sonia Rayos. ¿Qué tal, Sonia? Hola, muy bien. Pues nada, la idea ya digo es sondear un poco el estado de ánimo de los diseñadores, del colectivo de diseñadores tras la pandemia, porque el otro día escuchaba yo a Nacho Lavernia que decía algo así como que estábamos en un momento perfecto, un momento idóneo en la coyuntura actual social tras la pandemia, porque es un momento en el cual se han mostrado muchos de los problemas de nuestra sociedad y el diseño es eso, solucionar problemas, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con este diagnóstico más o menos? ¿Y cómo veis el futuro del diseño tanto a nivel global y un poco también actualizando aquí en la Comunidad Valenciana? A ver, me hacéis una señal y os doy paso. Os digo yo, Boque, vea que tengo aquí. Boque, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que es una reflexión interesante y una reflexión además que yo creo que debería estar en presente continuo. Estos diálogos o estas reflexiones se están haciendo yo creo que de continuo y estos foros, estas mesas de trabajo se dan tanto a nivel interpersonal como relación diseñadora-cliente y también en el ámbito público. ¿Qué pasa? Que ahora en este momento, bueno, pues hemos tenido un golpe tremendo que nos ha hecho de alguna manera tambalear y precisamente todas estas ideas parece que ahora afloran mucho más. Sí que es cierto que hemos tenido que tomar las decisiones que vamos aplazando, que hemos tenido que ir tomando de una manera paulatina o más lenta, de pronto nos hemos visto forzados a tomarlas. Y en el día a día, estas decisiones nos han afectado, pues ya nos hemos empezado a reunir a distancia, lo cual nos hace ahorrar tiempo, ahorrar gasolina y funcionan perfectamente. También nos obliga a tomar decisiones en cuanto al eje de comunicación de lo que es un proyecto, de cómo se comunica, y empezar a tener en cuenta otro tipo de valores. Ejemplos de reacción ante la situación. Juanico precisamente es un grandísimo ejemplo de esa reacción, de esa propuesta del objeto para nuevas situaciones, donde la ingeniería tiene tantísimo que decir. Y desde el punto de vista de los espacios, yo supongo que ahora Sonia y Virginia nos hablarán de ello, desde el punto de vista de lo que es la comunicación gráfica también tenemos que tomar decisiones además que no tienen únicamente que ver con la calidad del mensaje o la simplicidad o la economía o el valor de lo esencial,
sino también en cuanto a lo que es el soporte, ¿no? Revisar ya, a lo mejor es momento ya de cambiar ciertos soportes, de que tenemos que ir más a lo digital, de que tenemos que abandonar ya cuando sea prescindible el tema de papel, aunque sea únicamente por una cuestión estratégica y de sostenibilidad. Y bueno, creo que es un momento, bueno, pues en base al kanji chino, ¿no? De crisis, ¿no? De Wei Ji, ¿no? Wei es peligro y Ji es oportunidad. Pues yo creo que es el momento, desde el movimiento del diseño y de la creatividad, que en sí está relacionado con la energía de la morfogénesis, pues tomar decisiones y liderar o estar, digamos, en la vanguardia de este cambio que necesita irrevocablemente el diseño y la creatividad. Juan, tú, ya que te ha citado Boque, desde tu experiencia en estos meses, ¿cómo ves el tema? No, que coincido con todo lo que ha dicho Boque. Este momento que estamos viviendo puede parecer y lo es, dramático y tiene su... Bueno, todos lo hemos vivido, no ha sido nada agradable para nadie. Luego, para mí ha sido también un momento de oportunidades y de cambios. Yo creo que en el mundo del diseño, siempre que hay cambios sociales, tenemos una oportunidad de intervenir los diseñadores. Si no hubiera cambios y todo fuera estático y lineal, no tendríamos nada que aportar o sería más difícil aportar cosas nuevas. Sin embargo, en el momento que hay un cambio, sea cualquiera, sea sobre todo en épocas de crisis, en épocas difíciles, los diseñadores tenemos mucho que aportar y mucho que hablar y que decir para crear nuevas soluciones y mejorar, sobre todo socialmente, la vida de las personas, tanto en diseño gráfico como industrial, arquitectura e interiorismo, en cualquier ámbito. O sea que en ese sentido ha sido una dicotomía, ¿no? O sea, estamos mal, estamos fastidiados, estamos encerrados y encima el drama social. Sin embargo, ves muchísimas cosas que necesito hacer algo, tengo la capacidad de toda inventiva, tengo las herramientas, estoy preparado para abordar este tipo de problemas y es un momento también interesante para el diseño. O sea, es un poco esa mezcla de cosas. Bueno, acaba de adjuntarse Xavi. Hola Xavi, ¿qué tal? Bueno. ¿Nos oyes bien? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes? Sí, perfecto. Vale. Bueno, Marisa, estos meses Sí. también ha aparecido en la polémica, por ejemplo, a nivel de ejemplo de la ciudad, de la plaza del ayuntamiento. ¿Ves que, digamos, hay más implicación de los agentes sociales en el tema del diseño de la ciudad? Tú que estás muy implicada en esto. Este es un momento delicado para hablar de esos temas, pero hay que sacar conclusiones positivas. A mí me ha parecido genial que la gente proteste. Ya sé que el origen no es del todo honesto, es la típica pelea partidista, pero es muy bueno que la gente, cuando algo no le gusta, lo manifieste. Y que el hecho de que haya una sensibilidad que salta fácilmente ante algo que consideran una agresión de su entorno, de su espacio urbano, me parece bien que lo digan y lo manifiesten. Me gustaría que el debate fuera calmado, que fuera un debate sesudo y no un debate más vinculado a la lucha partidista. Pero bien, es algo positivo. Marisa, Ese tipo de cosas pasaron también con el Río, pasaron con el Saler y pasaron con el Botánico. Marisa, disculpa, ¿os habéis sentido un poco decepcionados de que después de que os convocaran hace un tiempo en el ayuntamiento no hayan contado con vosotros a la hora de afrontar la remodelación, digamos? Porque es cierto que tanto tú como Tomás... Yo no conozco las motivaciones por las cuales Greci ha actuado así. No he tenido ninguna reunión con él y no lo sé. Creo que ha sido más una... Ha creado una polémica pensando que iba a ser un éxito, ha creado una polémica, me da la impresión. O sea, que se ha equivocado. De todos modos, está bien que los administradores nuestros se den cuenta que no pueden actuar de un modo sin buscar
una exposición pública del proyecto donde la gente opine, se hagan alegaciones y todos puedan manifestar su acuerdo o desacuerdo. Eso por una parte. Y luego hay que buscar amplios consensos. Lo que se hace en urbanismo dura muchísimos años y no podemos... y traspasan los tiempos de una legislatura. O sea, los políticos no son los amos de la casa. Los amos de la casa somos los ciudadanos y tenemos derecho a opinar y que se nos respete también nuestra... Que yo no creo que lo hayan hecho como una falta de respeto, sino simplemente no se han dado cuenta. No se han dado cuenta y no han considerado aspectos relevantes como hacer un concurso antes, aunque sea provisional, porque hasta las intervenciones que son provisionales hay que hacerlas bien, porque lo provisional dura por lo menos 4 años. Fijaros cuando hicieron María Cristina, ¿cuántos años llevamos ya? ¿4? La estación del AVE. De todos modos... Bueno, la estación del AVE no está mal. Yo quería preguntar, ya que tenemos a Sonia y a Virginia también aquí, también que nos den su visión de... Porque si hay una disciplina del diseño que tiene que ver con la vida cotidiana, obviamente es el urbanismo, pero también la arquitectura. ¿Cómo veis la arquitectura post-COVID, digamos? Yo creo que evidentemente, o sea, esto nos ha hecho ver que hay que replantear, ¿no?, los modos de habitar, porque claro, la casa se ha hecho ¿no?, como un elemento súper importante que a todos nos ha dado tiempo a replantearnos. Esto nos hace replantearnos, ¿no?, como nuevos modos de habitar, tanto en la vivienda como ahora, pues porque yo estoy muy vinculada con la infancia, como sabéis, y evidentemente tuvo que llegar una crisis como en la época de posguerras, ¿no?, con la tuberculosis, y entonces se plantearon las escuelas al aire libre. Pues ahora, después de esta pandemia, pues probablemente habrá que replantear el uso de los espacios exteriores o de otros espacios dentro de las escuelas que no sean solamente el aula, que acaban siendo pues prácticamente el colegio para los niños es su aula, porque utilizan muy poco el espacio exterior. Entonces, todo esto nos va a hacer replantearnos, sin duda, ¿no?, los modos de habitar nuestra vivienda principalmente y otros espacios que habitamos habitualmente. Bueno, y además de eso, Virginia y Sonia, el tema del interiorismo de oficinas, ¿no? Venimos de una época de espacios abiertos, de espacios colaborativos, de entornos, digamos, donde todo el mundo se encuentra con todo el mundo, y vamos otra vez a esos cubículos, a espacios acristalados, cerrados, plastificados. La vivienda se ha convertido en la oficina, en tu casa y en el colegio, todo a la vez. Y todo a la vez, además, sin previo aviso, de la noche a la mañana prácticamente. Entonces yo creo que eso sí que nos ha hecho reflexionar. Y también la parte que comentaba antes Marisa, de la ocupación del espacio público, que tanto hemos echado de menos estos meses, ¿no? Y hemos salido a la calle buscando esos espacios. Y yo creo que eso también ha sido un momento de reflexión y de que a la gente le empiece a importar un poquito más la ciudad donde vive, no solo su casa. Y bueno, creo que eso es un punto de partida para las reflexiones, ¿eh? Y ya un poco para cerrar un poco los intervinientes, me gustaría que Luis también nos contara cómo está el momento actual en el mundo de la ilustración, si ha habido un parón, si veis futuro, ¿cómo lo veis, Luis? Bueno, pues a ver, en principio, mira, me gustaría plantearlo desde lo macro a lo micro. En primer lugar, me gustaría romper un poco el mantra de que las crisis son oportunidades, ¿no? Yo, si no me equivoco, creo que pertenezco a una generación anterior a la vuestra, o incluso anterior a la vuestra. Hombre, ¿vale? Depende, hay muchas. Algunas, pero bueno, pero ¿dónde vas, Luis? ¿Dónde vas? Una generación anterior a la vuestra. Eso sí. ¿Vale? O sea, nuestra generación lleva en crisis desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me incorporé al mercado laboral. Sí, eso sí que es verdad. Y estamos absolutamente acostumbrados a este tipo de situaciones, salvo en determinados casos como ha sido el sufrimiento ajeno, que eso sí que es una cosa excepcional, que hay que destacar, ¿vale? Pero por lo demás nos encontramos en un terreno más o menos, en el mismo terreno donde hemos habitado siempre. Sobre todo... O sea, estáis en vuestra salsa. Sí, sobre todo lo que son las cuestiones materiales, que al final son las que condicionan la base
nuestra manera de habitar este mundo y de habitar en la sociedad, de disponer del espacio urbano, de disponer de nuestra vivienda. Si yo tengo más poder adquisitivo, puedo tener una mejor vivienda y, por lo tanto, que esto suceda de manera menos sufrible, o si tengo mayor poder adquisitivo, pues, en fin, lo que ya todas y todos sabemos. Por esa parte, quería decir eso, que nosotros pues, siempre hemos vivido en crisis, por lo tanto, esto en principio, salvo por la caída estrepitosa del trabajo, porque como supongo que también sabréis, nosotros desde las diferentes asociaciones y desde FADIP, que es la Federación Nacional, ¿vale? Hemos hecho muchos informes durante esta época, seguimos, porque se siguen desarrollando informes sobre la situación de la profesión de la ilustración. Informes que han arrojado información pues, un poco preocupante. Estamos hablando de límites en el umbral de la pobreza, ¿vale? Porque parece que aquí vivimos en un ámbito donde me da la sensación a veces que romantizamos nuestra profesión de una manera que parece que todos vivimos aquí en una especie de burbuja estético, en fin, bueno, no sé, no acabo de encontrar el término adecuado. Pero creo que vivimos una burbuja y hay mucha gente viviendo muy mal en esta profesión. Y hay una precariedad galopante. Y sobre todo se debe a algo que ya se prolonga, ya no desde esta crisis, sino desde la anterior. Bueno, desde la anterior y desde el proceso de desindustrialización de España. Porque nuestra profesión depende en absoluto de la industria. ¿Vale? Hace poco ha pasado lo de Nissan y lo de Alcoa. Yo en el sector del diseño, yo no he visto a nadie decir nada sobre lo de Nissan y Alcoa, que deben ser, o sea, dos de las empresas más importantes, y aquí ha pasado como totalmente desapercibido. Se han tocado otros temas también importantes, por supuesto, pero creo que uno de los pilares fundamentales es eso. No podemos sobrevivir, nuestro tejido profesional no puede sobrevivir a base de pymes. O sea, es imposible. También es importante, es un sector muy importante, pero no podemos sobrevivir a base de eso. Y a veces creo que se sobredimensionan las posibilidades de ese sector. ¿Vale? Sobre todo se sobredimensionan porque se está llevando a término el discurso, volvemos a lo de siempre, de la creatividad, del emprendimiento y todas estas cosas que vienen de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y se ha demostrado en los países anglosajones que han fracasado estrepitosamente y que a nivel simbólico además simplemente intentan tapar una carencia absoluta en el sector realmente importante, en el sector industrial, en el sector productivo. ¿Vale? Yo por mucho que me ponga creativo y por mucho que emprenda y por mucho que me tome las crisis como una oportunidad, si no tengo clientes a los que acceder, no puedo ganarme la vida con esto. Y a veces da la sensación, yo sé que no todo el mundo piensa así, pero da la sensación de que a veces esto se olvida. Luis, a ti te siguen intentando pagar con visibilidad, que está muy bien, ¿eh? Bueno, eso durante esta crisis ha sido, vamos, el pan de cada día. Ha sido alucinante. Bueno, Xavi, ya para cerrar un poco este turno, buenas. ¿Qué tal, Xavi? Súbenos la moral un poquito después. Perdonad que baje el glamour colectivo un poco, que yo al principio de la pandemia, en los primeros webinars y tal, reconozco que tenía mi foquito LED, un aro, iluminación, montada de puta. Ahora ya os vale, ¿no? Sí. Sí. Ahí se ve una manita a tu izquierda. Sí, es el que me va soplando. ¿Qué te voy a decir? El asesor, ¿no? El asesor. Dice que Luis muy pesado. Ha dicho de Luis muy pesado. Bueno, cuéntanos un poco, desde tu perspectiva, cómo ves aunque sea el futuro próximo del diseño más cercano, si te dejan. Por resumir un poco, porque creo que se ha hablado 1000 veces de esto. Es una oportunidad, un poco contradiciendo lo de Luis. Para el diseño sí, porque es un poco el momento de explicar que con diseño esto podría ser mejor, tanto vivir en nuestras casas como las empresas, ¿no? Salir a competir, a exportar, a todo. Pero claro, para eso hace falta una cosa que no tenemos, que es cultura de diseño, o llámalo cultura visual, cultura de la ilustración, cultura en general. O sea, saber valorar esas cosas.
La prueba de que no la tenemos, que lo primero que se recorta siempre es presupuestos en diseño. Por eso todos los estudios hemos bajado la facturación durante estos meses, porque lo primero que el cliente privado hacía era dejar de contar con el diseño. ¿Es el mayor fallo garrafal? Sí, sí que lo es, pero ahora mismo pues falta cultura en ese sentido. Que hay grandes empresas, las punteras, en mueble, en todo, que no han recortado, al revés, han invertido más. Sí, pero es que todos sabemos que es la excepción. Creativos, diseñadores, ilustradores, arquitectos, interioristas, acostumbrados a trabajar de una manera, no voy a decir solitaria, pero sí que es verdad, de una manera pues un poco más constreñida a vuestro estudio, a vuestro despacho, que no necesitáis un poco la colaboración de mucha gente para trabajar, no trabajáis en oficinas muy amplias. ¿Cómo habéis vivido un poco el proceso vuestro creativo de trabajo dentro de la pandemia, ¿no? ¿Os ha afectado mucho? ¿Os ha afectado poco? ¿Habéis continuado más o menos igual? Marisa, levanta la mano. Yo he seguido trabajando porque muchos sabéis que yo trabajo en el mismo edificio donde vivo. Entonces todos los días bajaba a mi estudio. La diferencia es que estaba sola, ya no estaba con mis socias, estaba yo aquí solita. He echado de menos el poder compartir, ¿no? Porque siempre cuando estás con otras personas te puedes apoyar y puedes, no sé, ahí se crean pues sinergias de apoyo y de crítica y de debate, que a mí me gusta más. Pero también ha tenido una ventaja, y es que me he podido concentrar mucho, porque ahora estoy preparando una exposición para Aranao que me ha exigido mucha lectura y mucha reflexión. Entonces, pues tanta soledad me ha venido bien. ¿Alguien quería intervenir? ¿Boque, por ejemplo? No, Virginia, perdona. Levanta la mano, Virginia. Bueno, si quiere Boque, que sí que yo creo que están las dos vertientes y por un lado enlazando también con lo que decía Luis, sí que es un momento en el que te encierras, yo creo que como nos han encerrado a todos, casi nos han enviado a todos al rincón de pensar un poco, ¿no? Y a ver qué estábamos haciendo y un poco nos ha servido también para ver qué estamos haciendo con la vida, ¿no? Y tal, pero también, quiero decir, yo por un lado servía para estar más concentrada, pero por otro lado el estado de ánimo, ojo, que a mí me ha provocado mucha desconcentración, ¿eh? Y además creo que un día lo comentábamos, ¿verdad? Yo tenía un déficit de concentración en muchos momentos porque, claro, asimilar toda esta locura, porque es verdad que a mí me ha servido a nivel de ilustradora de decir, bueno, puedo parar, puedo trabajar con proyectos personales, puedo investigar sobre cosas que tenía ahí un poco aparcadas, pero claro, luego está la vertiente empresario, que al final todos somos empresarios, donde en mi caso, claro, yo estoy todo el día en contacto con la gente y a mí ese contacto diario de la gente me faltaba tremendamente, o sea, está bien las videoconferencias y demás, pero yo necesito salir a la calle y ver a la gente todos los días. A mí me ayuda mucho. Me genera, no sé, es la manera que yo tengo de intercambiar información, ideas. Me faltaba ese contacto. Y vamos, para mí ha sido complicado. Y luego trabajar con esa inestabilidad y con ese no conocer qué va a pasar, ¿no? Esas prórrogas de 15 días donde tu vida dependía de no sabías muy bien de qué. Y seguimos igual, ¿eh? Porque seguimos en la misma situación, que no sabemos qué va a pasar el mes que viene ni qué va a pasar en septiembre. Entonces es un poco complejo, ¿eh? No sé, el resto, si... A veces sí que estabais... nos ha ocurrido a veces, que a mí me ha ocurrido a veces, que te enfrascabas en el trabajo un poco como evasión de la realidad. Porque... Total, pero como en la literatura, como sí. En el cine, empezabas a ver una película y estabas ahí y cuando acababa la película volvías a la realidad y decías, ostras, estamos aquí encerrados. Y como mucho, ¿no? puedo bajar a echar la basura y poco más, ¿no? En fin. Oye, una cosa importante de la que no hemos hablado es que mañana y viernes tenemos citas bastante importantes con el tema del diseño en Valencia. Bueno, Marisa y Xavi están muy metidos y muy inmersos en
en este tema. ¿Qué os parece al resto? Este jueves y este viernes tengamos, bueno, pues los premios nacionales de diseño y de innovación aquí en Valencia. Pero hay que decir que este programa se emitirá el sábado y habrá pasado esto. Claro, evidentemente. Hablamos en pasado ya, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Que un poco que la mirada del sector dentro de España está ahora mismo centrada en Valencia. A mí me parece muy bien. Está quedando todo muy bien. Oh, quedó todo muy bien. Ah, bueno, me la juego, ¿no? Oye, qué bien fue todo, qué fantástico. Ha estado todo, qué bien montado. Marisa, estuviste fantástica. ¿Qué tal? Qué guapos todos. Yo creo que está muy bien que todas estas cosas estén pasando en Valencia. Creo que, como se ha dicho y reconocido en tantas ocasiones, esto es reflejo y fruto del trabajo que se viene haciendo durante muchísimas generaciones, que posiblemente ya empezó... No tantas generaciones. Bueno, yo creo que, a ver, no son tantas generaciones. Pues la Comunidad Valenciana es una sociedad que viene de la agricultura, ¿vale? Fundamentalmente. Pero bueno, es decir, muchas generaciones que han permitido que esto pase. Efectivamente, pues quizás desde los 80 hasta ahora es mucho más palpable, pero si vemos la época republicana en Valencia, fue muy fructífera en cuanto a innovación, a modernidad, en artes, en diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego se vio interrumpida. Entonces me parece un grandísimo reconocimiento. Me parece también bien que venga el jefe del Estado. Yo, aunque prefiera la República respecto a la monarquía, me parece que está bien que esa representación o esa involucración esté, digamos, al más alto nivel en cuanto a la jefatura de Estado. Y creo que es algo para agradecer, para reconocer y también para significar, sobre todo, en contraste a lo que efectivamente antes Luis citaba, ¿no? Que la situación florecida es colorista, es de celebración, pero al mismo tiempo sin olvidar el momento también o los puntos que pueden haber de crisis. Una crisis sanitaria, humanitaria, económica, financiera, etcétera, etcétera, que contrasta con todo esto. En cualquier caso, me parece que estamos tocando los dos extremos en muy poco tiempo en un mismo sitio, ¿no? Y esto creo que ha de venir bien. A mí por lo menos me gusta también un poco intentar ver qué tengo que aprender todo esto. Darme cuenta de que vivimos en un país privilegiado, en una época privilegiada, y que simplemente estos toques de atención, estos meneos, nos hacen, o por lo menos a mí me hacen pensar de cómo están en tantísimos lugares del mundo y lo afortunado que soy de estar en este tiempo y en este lugar, ¿no? Una pregunta. Hoy salía una información del Banco de España donde el director del Banco de España afirmaba que la crisis se extenderá hasta finales de 2022. ¿Vosotros de alguna manera dentro del sector estáis un poco prevenidos? No voy a decir asustados, pero ¿estáis un poco prevenidos ante esto? ¿Os escama? ¿Estáis preocupados? Hombre, es para estarlo. Yo creo que estamos preocupados todos. Pero es lo lógico. Ya no solamente por ti, porque a lo mejor tu situación personal no es dramática, pero ¿cuánta gente está sufriendo desahucios? ¿O quién se puede confinar si no tiene un homeless no se puede confinar, no tiene casa, no tiene dónde, un refugiado sirio. En fin, la situación es absolutamente dramática. Esto es para preocuparse y mucho. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues la verdad es que como diseñadores, pues mira, los diseñadores gráficos, sobre todo dar respuesta a nuevas sensibilidades más centradas en la calidad de vida que en generar consumo, ¿no? Es decir, el diseñador fue como un aliado de la sociedad de consumo en el movimiento moderno y hasta los años 80 hemos vivido como ricos caprichosos, sin tener conciencia de límite. Y bueno, con esa ignorancia, las crisis que estamos viviendo, que esta, por ejemplo, tiene también un origen ecológico, pues nos demuestran una vez más la necesidad de cambiar
los modelos de producción y de consumo. Y ahí el diseño puede ser un gran aliado, en esos modelos, en cómo pasar de esa economía extractiva a una economía de transición, la circular, la de transición, porque hay diferentes, la bioeconomía circular, es decir, que hay diferentes modelos que ya se están ensayando desde hace tiempo y que esta pandemia yo creo que lo que consigue es acelerar, dar un gran empujón. Creo de verdad que existe una sensibilidad cada vez mayor y, por ejemplo, las elecciones de Francia nos demuestran que los partidos ecologistas están ganando fuerza. Y yo confío que ahí el diseño puede aportar mucho. Al hilo de lo que tú comentas, me gustaría también que le pusiéramos sujeto al verbo, o por lo menos al objeto directo, ¿no? Es decir, el diseño y también los diseñadores y las diseñadoras, los ilustradores, arquitectos, periodistas, es decir, el conjunto, nosotros. Exacto. Al final somos agentes activos, con mayor o menor área de responsabilidad, mayor o menor área de, de difusión, ¿no? Y entonces es ahí donde yo creo que tenemos que empezar a cambiar. Si nosotros empezamos a cambiar el punto de vista y empezamos a hacerlo desde valores, como tú comentas antes, ecológicos, porque es la gran crisis, más que la económica, la crisis ecológica es el gran reto que tenemos en este momento encima de la mesa, encima de nuestras vidas. No nos dejemos engañar por los políticos que quieren centrar todo el debate siempre en la economía, como si no tuviese nada que ver con la política, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar y donde tenemos que empezar a reflexionar y a ser agentes activos de verdad. No únicamente en nuestra disciplina. ¿Sí? Perdona, Sonia. No, quería deciros que... yo os veo como muy optimistas. O sea, yo realmente creo, o sea, no estoy del todo de acuerdo con vosotros. Yo creo que el diseño está muy bien como una herramienta para la educación, pero que nosotros tenemos muy poquito que hacer, sinceramente. O sea, yo no creo que tengamos tanta oportunidad de hacer tantas cosas si no cambia, o sea, si no se educa desde la base, ¿no? Si no se empieza por concienciar a las familias, y eso, sí, el diseño evidentemente es una herramienta para ello, pero tiene que haber detrás un mensaje previo que al final viene por parte de entidades públicas o de entidades privadas también, que son las que marcan esas directrices pero creo que la base está en la educación. O sea, el diseño al final creo que es una herramienta. Y en ese sentido, no sé, creo que nos damos como mucha importancia, que desde luego la tenemos, pero creo que yo no soy tan optimista en ese sentido, ni creo que esté tanto en nuestras manos la posibilidad de cambiar esto, si no cambia de raíz o sea, algo que tiene más que ver con los valores de nuestra sociedad. Yo personalmente, esto que escuchaba tanto, ¿no? En la pandemia, después de la pandemia vamos a salir todos, o sea, esto evidentemente, como decía Luis antes, o sea, yo sí que creo que oportunidad, o sea, que es una oportunidad la crisis, pero una oportunidad para reflexionar y a partir de ahí ver hacia dónde vamos, pero no creo que nos vaya a cambiar tanto todo esto que ha pasado, o por lo menos yo no soy tan optimista. Realmente lo que yo veo en la calle ahora mismo es más de lo mismo de lo que teníamos antes de esta pandemia. La tendencia, la batalla ideológica de la ecología ya estaba ganada. Ya casi todo el mundo cree en ello, menos 4 locos como Trump y los negacionistas, pero la mayoría de la población mundial sabe que tenemos un problema, ya casi nadie lo puede negar, ¿no? Así que sí que hay una tendencia que se acelera. Yo creo que está tan claro, ya se ha dicho tanto, que esta pandemia tiene un origen ecológico con la zoonosis, que van a ganar los partidos ecologistas. Sí, que va a depender también de nosotros que votemos a quién votamos para que la ecología sea realmente algo que esté en la agenda de todos los partidos, sean del color que sean. Así que en ese aspecto, yo no soy optimista, eso te lo aseguro, pero que en ese aspecto sí que veo una tendencia que me alegra. Juan quería comentar algo. Juan. Sí, al respecto de esto de la responsabilidad que tenemos o que estamos de tener los diseñadores, efectivamente tenemos ahora sí que tenemos mucha responsabilidad, pero tenemos pocos medios para aportar. Es decir, esto es el problema de siempre. El diseño nunca ha estado en el lugar que tiene que estar. Y eso lo hemos arrastrado toda la vida y lo seguiremos arrastrando, y está en estos momentos
precisamente igual cuando más se necesita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seguir luchando, como por ejemplo se está luchando en Valencia, que yo creo que es incluso un ejemplo de lo que está sucediendo en el diseño en España, de intentar coger los nichos donde tiene que estar el diseño, aprovecharlo para que políticamente se le escuche, para que socialmente tenga algo que decir. Es decir, igual individualmente podemos hacer poco. Yo en mi caso estoy luchando para que no me hagan un centro comercial gigante, el mayor centro comercial de Europa al lado de mi casa en un paraje natural. Eso es lo que yo puedo hacer individualmente, pero a nivel institucional, si el diseño estuviera de la mano, estuviera ya trabajando con los políticos o con las instituciones públicas, se podría avanzar muchísimo más. Eso es responsabilidad del colectivo, de las asociaciones, es responsabilidad al final nuestra. Nosotros somos las asociaciones, somos los colectivos. Entonces, si pudiéramos entre todos reunirnos y trabajar de la mano, como creo que se está haciendo ahora en Valencia. Ese es uno de los objetivos de la capitalidad. Claro, introducir el diseño dentro de las instituciones. Claro, es cuando de verdad podemos cambiar cosas y podemos hacer cosas y podemos trabajar de la manera que sabemos, yo creo. Es un poco coadyuvar al cambio, ¿no? O sea, no sentirse un poco protagonista de los cambios, sino situarse al lado de la gente que quiere que cambien las cosas. Ser nosotros también la gente que promueva las cosas. O sea, no solo quedarnos a ver si me llama una empresa para hacerme un encargo o si me llama una institución para hacer un cartel. Creo que debemos hacer mucho más. Por supuesto, esperaremos esos encargos que si llegan pues, a esos afortunados, pues los recogerán y cobrarán, pero creo que tenemos un papel paralelo moral, yo creo incluso, que debemos de seguir esforzándonos y trabajar para que el diseño esté donde la sociedad se merece. Es que, además, el diseño va de la mano de la palabra innovación, entonces tiene que estar al lado del cambio social progresista, ¿no? Porque no se puede entender el diseño si no va junto a la innovación. En ese sentido, el pensamiento conservador no casa muy bien con el diseño, ¿no? Al hilo de esto, Tomás, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Sí. Adelante. No, me gustaría, al hilo de esto que tú acabas de decir y tal, bien traído, me gustaría apuntar una contradicción que se evidencia en el foro que estamos, en el debate que estamos teniendo. Fijaros en que estamos naturalizando que venga una jefatura del Estado que no ha sido elegida democráticamente, ni que puede ser elegida democráticamente, y que además, por derecho hereditario, no puede tener una mujer. Ojo, estamos naturalizando que venga a entregar unos premios de diseño y de innovación. ¿Vale? Y por otro lado, perdona Paco, y por otro lado, amigo, Luis. Por otro lado, estamos hablando sobre tomar decisiones sobre el proceso productivo de España, pero si no nos dejan ni elegir a nuestro propio jefe de Estado, ¿cómo vamos a tomar decisiones sobre el proceso productivo de España? Estamos hablando de economía circular, estamos hablando de ecologismo, estamos hablando de implantar políticas urbanas para centrar lo social, para centrarlo en la habitabilidad de la gente. O sea, estamos hablando de tomar decisiones y la más importante de todas, que es la de generar una democracia sana, ¿esa no la podemos tomar? Pues me parece un poco contradictorio. Y creo que interesante que, a ver, que cada uno puede tener su punto de vista. Es que, a ver, está claro, pero creo que es interesante al menos entrar en el debate. Al menos. Sí. Que no se vea porque al final me da la sensación de que cuando se emiten este tipo de juicios de valor, me da la sensación de que uno es interpelado como si fuera un pitufo gruñón o, en fin, ¿no? Esa sensación de ya, mira, ya está el pesado de turno y tal, diciendo este tipo de cosas y tal, ¿no? Tenemos esa contradicción ahí delante, pues vamos a hablar sobre ella, ¿no? Bueno, esa y muchas otras. Desde luego. Pues no sé, chicos, chicas, yo creo que ya hemos hablado bastante. No sé si disculpar un poco también a los oyentes las deficiencias técnicas de esta nueva manera. Tomás, recordarles que el próximo 30 de octubre, dentro de las jornadas de diseño de innovación de las naves, que está prevista que las naves hagan 29 y 30 de octubre unas jornadas dedicadas a diseño e innovación social, tendremos la edición 33, ¿es, Tomás? De 33, creo que sí. 33, con Curro Claret como invitado bueno, impartirá una charla, una conferencia previa al Pechacucha, así que os invitamos a asistir. Bueno,
Queda un poco Ya verás. lejos el 30 de octubre, Paco, pero bueno, bien está Pero que lo bueno, recuerdes. adelantamos eso. No hagas muchos planes, Paco. Lo dejamos caer, lo dejamos caer. Si no os exiliáis antes fuera de España, estáis invitados a... Va a haber un Estaremos rebrote, aquí. Paco, ya verás. O dos. Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nada, yo creo que este formato, mejorándolo técnicamente, podría un poco perpetuarse y convertirse en un formato habitual dentro de la comunicación entre el mundo del diseño, ¿no? Yo creo Pues que, no sé, a mí me gusta más que sea presencial. hombre, claro. También, ¿eh? Bueno, La pues verdad nada. es que alrededor de También una me parece paella muy siempre interesante. es mejor, ¿no? Yo Sí, creo sí, que a todos. las últimas Sí. ediciones de Diseñaire se hicieron alrededor después de una paella y la verdad es que Mucho queda... mejor, si es lo que yo digo. La gente está A más mí, suelta. a mí no me gusta este formato, oigo mal. No, Bueno, no- pero quedémonos con el encuentro de diseñadores y intercambiar opiniones de manera natural, ya sea presencial y digital. Pues nada, muchas gracias de nuevo y Gracias a todos. hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.